Hola Romy, ¿cómo están las cosas a esta hora de la mañana? Buen día. Buen día, Paulino. Bueno, siguen las complicaciones en todos los accesos a Capital Federal, colapsada la Panamericana, toda la zona que va entre 197 y el Camino del Buen Aire. Además hubo un choque a la altura de 197 en sentido a General Paz, ya liberado, pero quedan los retrasos. Bien cargado acceso oeste y con demoras, esa es la palabra. Toda la zona del Hospital Posadas para conectar con la autopista Perito Moreno, una autopista Perito Moreno que también tiene retrasos en sentido hacia la autopista 25 de Mayo, demoras en autopista de Lepiane, toda la zona de Villa Lugano para bajar también hacia 25 de Mayo, y los que vienen por zona sur, que antes estaba con un tránsito intenso, bueno, ya ahora este corredor también tiene demoras, toda la zona de Wilde, Sarandí y Doxú hacia el Bajo Porteño. Dentro de Capital Federal se produjo un choque, es la caída de un motociclista en Soler y Juan B. Justo, este es uno de los últimos, ahí está trabajando el SAME. El otro incidente de tránsito, que es una colisión, es en Darwin y Muñecas. En los dos puntos hay operativo de seguridad y generan las demoras locales. Los servicios, buenas noticias, trenes, subtes y premetro, están todos operando a horario. Buen dato de este lunes. Buen dato. Sí, claro que sí, para arrancar la jornada laboral y estudiantil están operando a horario y eso les va a permitir llegar en tiempo y forma. Correcto, lo que sí está complicado es el Cristo Redentor, ¿no es cierto? Complicadísimo, Paulino. Vos sabés que es un récord histórico de días cerrados consecutivos, o sea que nunca abrió en 27 días seguidos. Casi un mes. Wow. Claro, exactamente, casi un mes de cierre. La marca de cierre anterior había sido 26 días y se dio en el año 2023. Bueno, ahora la hemos superado. Tiene que ver con todas las cuestiones climáticas que venimos contando en la zona de la cordillera. Esto impacta en la cantidad de camiones que están apostados intentando, bueno, en algún momento poder cruzar al país vecino. Son cerca de 2.000 camiones los que están a la espera para poder cruzar. Contamos que en la provincia habían cerca de 4.000 camiones intentando hacer este cruce. Y hay un dato que sumamente elocuente, ¿no? No solo el impacto a nivel turístico, que esto también se dio justo en vacaciones. Claro, correcto. El impacto a nivel económico que tiene que ver para el comercio. Nos contaban que un camión que está detenido esperando poder cruzar son alrededor de $600 por día que se pierde por camión. O sea que si es un sobrecosto muy importante. Claro, porque si pensamos un camión, $600 por 27 días, un solo camión ya ahí te da $16.200. Multiplicado por los 2.000 camiones, es un volumen muy importante a tener en cuenta. Bueno, están trabajando en el lugar con todo lo que tiene que ver con el despeje. No se ha hecho la habilitación, vamos a ver cuándo se va a producir. Y hay tensión entre los diferentes sectores. Las cámaras de transporte que están reclamando una apertura para poder cruzar. Claro, correcto. Sí, Paulino. No, que te entiendo perfecto. Y otro tema importante que hablamos con Julián, no tenemos claro en qué quedó ese túnel que estaba proyectado, creo que a la altura de Penitentes, para hacer ese traspaso de una manera que se interrumpa infinitamente menos de lo que está ocurriendo. Yo no sé en qué estado está el proyecto Ornequian y después el Trasandino, que era el tren, que era otra de las opciones que se habían manejado para mejorar esa fluidez entre Chile y Argentina, básicamente no solo pensando en el turismo o en el transporte de cosas, sino también en el ideario de que buena parte de la producción que se haga hidrocarburífera, pero sobre todas las cosas minera, en los próximos años de este lado de la cordillera pueda tener una salida por el Pacífico, que son los canales más habituales de venta que ha logrado conseguir Chile, un gran jugador en el mercado. ¿Tenés en mente algo de eso o lo buscamos para la próxima, Romy?
Mira, lo que yo vengo manejando con respecto a información es un proyecto que habla de 2 túneles que se construirían en paralelo de 14 kilómetros que serían subterráneos. Esos túneles estarían ubicados en San Juan, en la provincia de San Juan, y conectarían con Coquimbo, que es un lugar bien comercial en Chile. Es un proyecto que data del año 1998. No se ha avanzado todavía demasiado en esto. Sí permitiría conectar Argentina con Chile de manera subterránea. Se espera que la boca del túnel en el sector argentino esté a unos 4.085 metros de altitud por sobre nivel del mar, en el sector chileno de 3.620. Es una iniciativa de ambos gobiernos, tanto chilenos como argentinos. Se trabajaría también desde el ingreso de la Ruta Nacional 150 y bueno, serían en paralelos ambos para poder tener sentido de circulación desde Argentina a Chile y Chile a Argentina. Pero mucho más avance de eso no hay, Paulino. Entonces nos quedamos con las expectativas y las ilusiones. Que sería necesario, sería más que necesario esto. Bueno, muy cargadas entonces las autopistas, los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, hay varios accidentes y tenemos todo el complejo tema de un día lunes. De un día lunes y un complejo tema con el tema de las nevadas en la zona de la cordillera. Un beso, gracias, Romy. Chau, chau. Chau. ¿Dónde estamos? Noticias para entender el momento. Bueno, llegaron los refuerzos en Boca y en River. Sí, ya Ener Valencia llegó y Thiago Almada lo hizo a la madrugada, así que ya están los dos en territorio argentino. Ener Valencia, nuevo jugador de Boca, el ecuatoriano de 36 años entonces, que firmó por los próximos 18 meses. Un jugador que está hace un mes sin tener actividad, ¿no? Recuerden ustedes que lo último fue el partido de la selección ecuatoriana frente a México, esto por la Copa del Mundo, 16avos de final, y ese fue el último partido que se conoció de Ener Valencia. Un Ener Valencia que cortó su vínculo entonces en el fútbol mexicano. Se habló mucho de que podía llegar a Emelec, el club de donde él salió. Luego también se le vinculó incluso con Talleres por la cercanía que tiene con Jorge Sampaoli y finalmente llegó entonces a Boca. Boca que tiene mañana actividad por Copa Sudamericana frente a Recoleta, allí en la cancha de Huracán. Ahí estamos viendo las imágenes de los primeros entrenamientos y movimientos de Ener Valencia ya con el equipo Ceneice. Habló justamente en su llegada al jugador ecuatoriano. A ver. Fue una de mi club donde comencé Emelec y fue muy difícil porque por primera vez con mi familia habíamos regresado con todas nuestras cosas del exterior a Ecuador y parecía que nos podíamos quedar en Ecuador. Y me llevo muy bien con el presidente Emelec, mi representante, bueno, que es mi amigo Gonzalo Vargas, está ahora dentro de Emelec también y por ahí fue complicado, pero cuando llegó Boca es imposible decirle que no. Es imposible decirle que no a Boca, ¿no? Ya tenía algo adelantado con Emelec y bueno, finalmente va a llegar entonces al fútbol argentino. Dijo también que después del Mundial había estado un tiempo claramente sin tener actividad física, que tuvo un preparador ya en los últimos días y bueno, que se viene preparando, ¿no? Justamente para arrancar la temporada. Falta ver cuándo ya realmente va a estar listo para competencia. Se supone que el próximo fin de semana en el mejor de los casos, pero no llegaría... Y lo que pasa es que es pronto, ¿no? O sea, un jugador que hace un mes no tiene competencia y que esté listo en una semana... 15 días. Sí. Me corrijo sí, casi más. Escuchándote, está muy bien. 15 días yo creo que sí, me voy más por esa idea. Llegó Thiago Almada, les decíamos, para cambiar de frente, hablar ahora de River. Llegaba a 4:30 de la madrugada, proveniente de Madrid. El fin de semana, el sábado, se hacía oficial entonces el anuncio, ya el acuerdo entre River y el Atlético de Madrid por la transferencia. Un contrato de 3 años, un River que compró además el 100% del pase de Almada por una cifra inicial de los 20 millones de euros. Estamos viendo la imagen también de la llegada de Thiago Almada al país. Ya estaba inscrito en esa lista, en esas modificaciones que permite la Conmebol hacer a los equipos para agregarlo entonces y tener participación en Copa Sudamericana, pero también el Chacho Coudet en la conferencia del sábado, cuando le preguntaron por el tema de Thiago Almada y la posibilidad que juegue el miércoles en Bogotá ante Independiente Santa Fe, dijo, sería la verdad egoísta de mi parte pedirle a un jugador que estaba de vacaciones que llegue y que esté para un partido sumamente competitivo, ida de octavos de final en la altura, además, ¿no? En la altura de la ciudad de Bogotá. Así que bueno, se espera que pueda estar para el domingo contra Argentinos Juniors, que ahí puede tener Thiago Almada. Además es de local eso, ¿no?
Claro, es en el Monumental a las contra 5 o 6 de la tarde. el único invicto del campeonato. 12 argentino. puntos para Argentinos Juniors. Ganó los 4 de 4 y ganó muy bien frente a Ayer le ganó Racing. muy bien a Racing. O sea que podría darse que el que está invicto, que ganó los 4, contra el que perdió los 4 y que está en una pésima racha. Bueno, como las rachas están para cortarse, sea cortada. Yo Le tengo toda la fe. El domingo voy a la cancha. Total. Me Vamos. envalentoné. Bien. Mirá. Bueno, Me Vamos, que gana envalentoné. River. ojalá también entre semana en Bogotá se pueda sacar un resultado favorable. Bueno, sí, yo para creo River. que sí, que es muy posible, porque vos me dijiste el equipo es bastante más flojito de lo que algunos imaginan. Es así. Independiente. Independiente Santa Fe es así. Está teniendo un buen pasar. Es un equipo que colectivamente lleva un tiempo de trabajo mucho más prolongado que lo de River, pero ojo que va a tener una baja aparentemente ¿El arquero no importante. ataja? Andrés ¿El Bosquera titular? Marmolejo, que es figurón, partido tras partido Independiente Santa Fe. Lo digo porque sigo Me esa mata la liga. palabra figurón. Figurón, los Pero- dos con Julieta, mirá. Lo vos. digo, lo digo porque sigo, obviamente, la liga colombiana. Ayer tuvo una lesión y sería un desgarro. Entonces no si es un llegaría. desgarro, no llega ni para la ida ni para la vuelta. ni para la vuelta. Son de 2 a 3 semanas Ay, que se lindo. pierde. Paulino, Bueno. ¿estás seguro que vas a ir a la cancha entonces? Así que bueno. Sí, sí, Ah. más que Bien. nunca. Imagínate, acaba El de tema decir es que el arquero. River claramente tiene, más allá de la baja del arquero rival, bueno, necesita tener llegada y convertir esas Que los opciones. árbitros no cobren los penales también. También, ¿no? Porque esa situación con Ángel Correa, eso era falta, era No, pero un penal. espanto. Entre que no la dos, revisen, arriba, ¿no? abajo, en cualquier Sí. lugar. Una locura, digamos. Total. Ahora, más allá de eso, efectivamente, no ligamos. Tigre llega una vez, hace un Sí. gol. River tampoco patea al arco. River tampoco es punzante. No tiene desarrollo de juego, no tiene una idea de juego. Yo vi un poquito de Boca y Vélez ayer. Y la verdad que son dos equipos que juegan, saben a lo que Sí, juegan. es Tanto distinto. Boca como Vélez, un partido de fútbol muy atractivo. No parecía en el fútbol argentino. Es distinto. Gran partido de fútbol. Sí, y se le complica mucho también a River cuando los equipos se cierran, que es básicamente... Bastante natural. Exacto. Porque vos sos el grande, el que tiene la obligación. Tienes una plantilla muy buena, es verdad, pero son jugadores que están acostumbrados a tener otros escenarios de juego, con espacio, mucho más abierto, equipos que quizás el bloque no es tan bajo y ahí se puede desplegar mejor su juego. Acá no, y es lo que se le pide claramente al Chacho, bueno, la intervención para solucionar esas situaciones. Bueno, ya a las 8:42 en la mañana. ¿Viste cómo nos nutrimos, no es cierto? Qué bien, ¿eh? Juli? Lo estoy escuchando. Que nuestra Con la colombiana, no Nuestra para. Figurón tiró. Figurón tiró. Esa es la impunidad del extranjero, porque ella dice figurón y no sabemos si Que lo está en dicen la allá. radio, ¿no? Da igual. Da igual. Tenés razón. Figurón. Es cierto. Correcto, comparto. Después me hablas un poquito de los mercados, cómo Por están hoy, cómo supuesto. arrancan las semanas, y verdes y rojo. Todo esto en un contexto donde hay mucha turbulencia porque lo del Estrecho de Hormuz no está resuelto, porque Irán está más bélico o más belicoso, porque Trump parece replegarse y ya no habla siquiera de Irán. En el medio, Netanyahu rechaza el plan de paz para la Franja de Gaza y van vueltos los ataques de Rusia a Ucrania, Kiev, en un contexto donde ya Vos sos el tenemos que está allí respondiendo. 5. Ah, Está sí, respondiendo. con todo Sí. esto es más rojo que verde. Sí, imagínate. Y bueno. 8:43 en la mañana. Información para estar al día. ¿Dónde estamos? En general siempre uno mira a los oficialismos porque son los ejes a partir de los cuales la política discurre. Y objetivamente hay una hipercentralidad del presidente y del oficialismo que amerita que siempre estemos hablando más del oficialismo que de la oposición. Pero naturalmente la oposición también va a concentrar la atención porque de existir alguna alternativa real de poder, eso va a venir de algún sector de la oposición. Puede venir de un cisma puertas adentro del oficialismo. Bueno, Villarroel, otros jugaron con la idea de Bullrich, parece eso amainar, a propósito de la definición de Patricia, de decir después de la reelección de Milei me gustaría ser presidente, que conlleva de todas maneras una trampa, que es que ella reconoce que quiere ser presidente. Entonces siempre puede tener una excusa para decir las cosas cambiaron, ¿no? Ahora, en el mientras tanto, ¿qué está pasando en el peronismo? Es el misterio y el enigma que muchos no pueden comprender porque hemos hecho análisis durante 70 años de la hipercentralidad del peronismo más que otra cosa. Y el peronismo, cuando solo el peronismo se atomizó, se fracturó, se rompió o se desgastó demasiado en el poder, dio espacio a una configuración política distinta, aunque con sectores del peronismo siempre dentro. Porque Macri tenía su pata peronista, porque además definitivamente De la Rúa había pactado con un sector del peronismo, era Chacho el vicepresidente, Chacho Álvarez, que venía de extracción peronista, naturalmente, y va de suyo que dentro del esquema de poder del presidente Milei hay muchos que provienen del peronismo, no solo Santilli, jefe de gabinete, sino además muchas otras expresiones en
lo largo y ancho del país, que también militaron por el peronismo en alguna oportunidad. No es solo el Nene Vera en la provincia de Buenos Aires o Sebastián Pareja, son muchos otros espacios. Carrancio. Esto es Osvaldo Pepe, periodista, editor argentino y uno de los tipos que más sabe del peronismo. Así que nos vamos a dar un pequeño gusto y además tratar de descifrar qué está pasando justamente en ese partido casi hegemónico de poder en la Argentina, que hoy está en repliegue, está con el menor nivel de participación institucional de toda la historia moderna, con la menor cantidad de gobernadores desde el 83 hasta acá, con la menor cantidad de senadores y también probablemente de diputados. Osvaldo, un abrazo, un enorme placer. Buena mañana, Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paulino? ¿Qué tal, Julieta? Un gusto hablar con ustedes. Lo mismo. Bueno, la pregunta que haces es compleja porque, a ver, si vamos a hilar fino, ir al fondo de la historia, de esa historia que se proyecta y hecho raíces en el presente, el peronismo, como tal, podría decir algo que por ahí suena exagerado, pero no existe, se ha transformado en una sucursal, en una serie de satélites que tienen la forma partidaria del antiguo partido justicialista, llámese Frente de Todos, Frente por la Patria, bla, 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 bla. Es decir, ha renegado a su historia, a sus orígenes, a su carácter movimentista y se ha transformado en distintos lotes con, bueno, una jefa del partido desde, si no me equivoco, en noviembre del 2024, Cristina Fernández de Kirchner, que no está proscripta, está condenada. Está condenada, pero actúa como digamos, me parece que su objetivo es transformarse, más allá de cualquier cuestión que ensaye estas presentaciones en la ONU, en la Comisión de Derechos Humanos, fórmulas diagonales que ensaya para sortear lo que ella llama su proscripción. Ella se quiere reservar el lugar de electora, lo que era el gran dedo de Perón, pasó a ser el dedito de una persona que está presa, porque esta es la verdad. ¿Y puede el peronismo reciclarse o recrear una alternativa real de poder lejos de Cristina? La verdad que lo veo complejo, porque hay un fenómeno en Cristina que hay que reconocer, es que sigue ocupando lugares centrales en la política, no reales porque no puede ser candidata, pero sí sigue ocupando, a ver, tiene un caudal, yo no sé, en las encuestas creo que andan del 25, no baja ninguna, ¿no? Claro. Sí, más o menos. Sí, pero está presa, punto. No hay chance de que pueda ser candidata. No hay chance. Quieren generarla esa chance. Fuera de ella, bueno, el panorama está circunscripto a dos personas, a Axel Kicillof y a Máximo Kirchner, que Máximo es el heredero. Y es una pelea rara, porque después hay muchos satélites alrededor, ¿no? Natural sería Axel, ¿por qué? Porque es gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque ha hecho un feudo de eso, lo ha vallado, y están allí los votos del conurbano, que siempre han sido votos, y lo siguen siendo. Uno no se explica cómo, desde la racionalidad política, pero lo siguen siendo. Los votos del conurbano son los que sostienen. El peronismo se ha transformado, el pejotismo, como lo llamaba Kirchner, se ha transformado en un partido, diría, casi provincial con proyección nacional. Ahora, conociendo estos datos que acabas de dar, ¿alguna vez viste este mismo escenario o parecido? Bueno, en el 83 hubo un escenario de fragmentación muy alta del peronismo, pero a ver, el 83 todavía había poder sindical, claro. Un poder, más allá del poder sindical que puede seguir existiendo ahora a partir de obras sociales y demás, y de capacidad negociadora que pueden tener algunos sectores, lo que había era un movimiento, una clase obrera industrial que fue la base histórica del peronismo, ¿no? El obrero industrial, asalariado, mensualizado. Esa clase obrera que en el 83 estaba dando sus últimos testimonios vitales y políticos, y que ahora, bueno, con la desindustrialización que está sufriendo el país, el desmembramiento político del peronismo y la falta de alternativas,
no existe ese escenario. Así que a la pregunta de Julieta de si había visto alguna situación como esta, sí, pero totalmente distinta, porque la base del peronismo seguía siendo el sector obrero organizado, Claro. ¿no? La cosa movimentista, como decía Perón, y hoy eso se ha transformado en un club de reclamadores de planes sociales, digamos, No es una crítica, sino una descripción, eso es lo que decís. eso quería decir, exactamente. Claro. No, es una descripción que han transformado ese sector por la falta de trabajo, la desindustrialización y demás. Sí. Son sectores que están al margen de cualquier cadena productiva, al margen de cualquier sistema educativo, Sí. y sin capacidad de introducir sus demandas al sistema por las vías naturales de la política, con lo cual ese desmembramiento del peronismo no se lo puede despojar de las transformaciones que ha sufrido el país. Claro, y también el mundo. Yo lo escuché el fin de semana a Andrés Malamud, que hablaba justamente sobre esto que vos estás mencionando y decía que esto que estamos notando como cambio cultural o como cambio laboral se está dando en todo el planeta en el sector industrial. Él dice algo así como: todas las industrias del mundo se están reconvirtiendo, en Argentina estamos empezando desde el subsuelo, por eso se ve mucho más crítica la situación. Sí, coincido absolutamente con esa descripción. Y lo que trae eso es la fragmentación a la que aludía, ¿no? Claro. Un peronismo lleno de satélite. Yo creo que la definición más certera del peronismo, del último peronismo o del último pejotismo, la ha dado Julio Bárbaro, amigo, maestro literalmente, porque fue profesor mío en ciencia política, que el peronismo es un recuerdo que da votos, ¿no? Esa definición me parece fantástica, es un recuerdo. ¿Por qué? Porque no existe más tal cual se lo conoció, se ha transformado en otra cosa. Habría que ver cuántos votos da hoy, de todas maneras, ¿no, Osvaldo? Sí, yo tendría, por eso dije ahí, una base de Cristina del 20, alrededor de, no menos del 20, digamos 20, 25, algunos dan 30, y eso es un caudal todavía. Sí, yo creo que es muy inflado por algunos sectores a los cuales les es la polarización funcional. Me cuesta ver una imagen tan alta de alguien que cuando se expuso a la elección en 2017 perdió en la provincia de Buenos Aires con 1/3 de los votos, 2017, y que después sufrió todo el desgaste de los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, la condena y todo lo que ya hemos atravesado. Yo no sé, y respecto a Kicillof es cierto que es el candidato más natural, pero también es cierto que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires fue jamás presidente. Él está en una situación difícil porque no puede mantener la provincia, no puede aspirar a la provincia y tiene que dar el salto a la presidencia o directamente termina su carrera política. Pero ¿a vos te parece que él debería mostrar mejores resultados en su gestión en la provincia para poder ser un buen candidato o es independiente? Bueno, pero tiene una ventaja, Kicillof. Yo creo que debería mostrar mejor gestión. Bueno, el sentido común diría eso, ¿no? Yo Claro. no tengo duda de eso, Sí. pero lo que ocurre es que la política nacional del gobierno de Milei lo ayuda en ese sentido, porque realmente el conurbano es tierra. Hay un misterio que yo no, la verdad no lo tengo claro y no tengo la suficiente información como para dar una opinión. Me llama muchísimo la atención, salvo que por lo bajo Petovelo esté haciendo una excelente gestión, no hay protestas. Es verdad No hay eso. protestas, no hay protestas, no hay un malestar visible. Yo camino el conurbano porque vivo en Canning, en un barrio cerrado de acá, donde está toda la zona sur. Sí, pero está cerca de Seize y de muchas de localidades que tienen quizás muchas familias de bajos recursos. O sea, podrías verlo. No te escuché bien, perdón. No, que lo que digo es que Canning está muy cerca de una ciudad como Ezeiza, que sabemos que tiene muchas familias de bajos recursos, por lo que si vos salís a la calle lo verías rápidamente si vos te concentras en la observación. Yo no lo veo eso. Claro. No veo esa situación de ebullición social, digamos, lo que uno notaba, más allá de que haya sido también empujado, prefabricado, del previo al 2001, y no se ve esa ebullición, ese malestar. Sí se nota bueno, eso lo ve cualquiera en cualquier lugar que viva, la merma del consumo, ¿no? La retracción del consumo
es muy fuerte, pero hay como una mansedumbre social. ¿No será que Milei Sí. se ha convertido en la esperanza de un sector del peronismo y su modelo caudillesco, personalista, con rasgos autoritarios, no está reemplazando al peronismo histórico en algunos lugares? Porque además Milei ganó en lugares donde el antiperonismo nunca ganó. Por ejemplo en Sí. Salta, por ejemplo en Misiones, por ejemplo en Tierra del Fuego, por ejemplo en Neuquén. Sí, hay un fenómeno con Milei en eso, pero yo creo que ha perdido gran parte de eso porque, a ver, es cierto lo que decís, además por estilo. Claro, correcto. Sí, es un liderazgo como- más próximo al peronismo que al antiperonismo. No tiene nada que ver ni con Alfonsín, ni de la Rúa, ni Macri, digamos, ¿no? Pero absolutamente, digo, es más, si hacemos memoria, vas a recordar, dijo Lisa también, en el principio de la gestión, Cristina elogió el estilo y la forma de hacer política. Sí, de claro. Claro. Dijo, apareció un presidente. Sí. Exactamente. Pero yo creo En que oposición esto a ya, Alberto, digamos, ¿no? Claro. Estamos en la mitad de la gestión Y y, es cierto. y lo dijo el otro día con toda crudeza el presidente, ¿no? A mí no me interesa la microeconomía, a mí me interesa la macroeconomía. Yo no tengo que hacer estas cosas, yo hago el gran diseño de la macro y yo ahí voy a sacar adelante el país, pero bueno, lo que pasa es que los votos no están en la macro. Pero está bien lo que decís, pero recién acabas de decir que no ves como un reclamo social No lo creciente. Entonces, algo de lo que él dice es lo que también se está observando desde el gobierno, o no lo sé. Pero yo también entiendo como vos que si el malestar fuera tan grande, por lo menos habría cacerolazos. Por lo menos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso es un momento raro de la política. Sí, no, yo tampoco lo entiendo. Es un momento raro de la política, Sí. es difícil hacer un análisis que uno Una- diga... A ver, perdón, Porque, pero... a ver, sí, Paulino. No, termina la frase, que quiero decir algo No. sobre los cacerolazos. Que si uno ve el panorama, mencionamos recién, a ver, a Cristina, Máximo y Axel, pero hay un montón de periferia ahí del peronismo que resulta difícil de descifrar, de entender. Claro. El vuelco de Pichetto me resulta inexplicable, por ejemplo. Pichetto se fugó del peronismo a una especie de peronismo liberal que él llamaba democrático y republicano, el peronismo republicano. Y por otro lado apareció Aníbal Fernández el otro día, un ex dualdista, todo servicio en toda la gestión de Kirchner y de quien fuere, hábil políticamente, dando a entender como que bueno, que había un candidato y ya está, que no iba a salir él con cartelitos de Cristina libre. Guillermo Moreno, que anda por ahí, coquetea un poco con la vicepresidenta. Sí. Y Massa, siempre Massa por ahí haciendo alguno de esos malabares. Entonces eso dice, ¿cómo juntamos todo eso? ¿Se puede expresar, podrá el peronismo lograr la Una síntesis, unidad de correcto. estos dispersos? Yo no lo veo. Sí, muy complicado, digamos, definitivamente, con un Massa que además el presidente nunca lo menciona, ¿no? Nunca, exactamente. Probablemente Bueno. explica la génesis. Ahora, por último, el tema de los cacerolazos. Sí. Los cacerolazos siempre fueron a gobiernos no peronistas. Gobiernos peronistas, perdón. No ¿Ah, gobiernos sí? no peronistas. Los gobiernos no peronistas, solo un atisbo de cacerolazo en el medio del ajuste de tarifas en barrios porteños. No, y con De la Rúa no hubo cacerolazos. Claro, el cacerolazo contra De la Rúa fue cuando el peronismo se había corrido del gobierno y fue el cacerolazo de la crisis del 2001. Pero después digo, no hubo, el cacerolazo es más en nuestro tiempo, digamos, Es un aquello que ocurrió con la crisis del campo y de allí para acá. Ok. Fue con las cadenas nacionales de Cristina Fernández de Kirchner. El cacerolazo era el emergente de una reacción instantánea ante una determinada decisión de gobierno. El cacerolazo fue una expresión de clase media, literalmente. Sí, por eso lo pensé, Absolutamente, porque sí, creo sí, que hoy la clase absolutamente. media es la que está más castigada dentro del mapa socioeconómico, ¿no? Es la clase que está pagando la tarifa más alta, el que tiene el salario que aumenta menos. Vos pensás que la base de la pirámide hoy tiene asistencia del Estado y la clase media no. Sí, Entonces comparto, lo pensé Está muy desde ese bien. lugar. Sí, está muy bien. Y está muy bien pensado. Yo creo que tiene como cierta afinidad ideológica la clase media Exacto. con el proceso actual en desmedro de otros procesos. Claro. Por ahí no es la persona que sale a la calle a Plaza de Mayo, pero sí se queja. La clase media hizo las grandes marchas por el cepo en 2012 exacto. y a partir de allí convirtió a las movilizaciones en una especie de manera de expresarse públicamente, ¿no? Perdón, Osvaldo, que te interrumpa un segundo No. y cerrando esta conversación. Efectivamente, la justicia, el fiscal ha
Polichita, pedido y ha citado a Manuel Adorni para que justifique su patrimonio. Vuelve Adorni, como si algo faltara, a cierta centralidad a propósito de una justicia que ya no pudo aguantar mucho más. Es todo bastante harto evidente, Sí. pero lo cierto es que la centralidad de Adorni, que dijo Patricia Bullrich, explica en parte por qué el gobierno no fue eficaz en comunicar los proyectos, parece que va a estar bastante centralmente otra vez en escena en las próximas horas. Tema para el gobierno. Ahí eso puede tener algún rebote en la política. Bueno, es política en estado puro, pero digo, algún rebote que cambie, que no adjudique solamente el patrimonio de la corrupción al peronismo, que es la única oposición que se vislumbra, ¿no? Hasta que aparezca el tercero, me parece que coquetea con la idea, le gusta más que antes. Jorge Brito no deja de ser una expresión que podría, eventualmente, puede haber otro outsider, puede haber algún gobernador que se anime. Algunos lanzaron el oso Levi, por ejemplo, a Gerardo Zamora, el exgobernador de Santiago del Estero. Que yo, puede haber expresiones que sean por fuera del peronismo, pero que tengan parte del peronismo. Sí, el peronismo siempre va a estar en algún lugar de poder. Una parte del peronismo siempre va a estar en una posición de poder, como decía Perón. No, peronistas son todos. Osvaldo, un abrazo enorme, un placer. Igual para ustedes. Osvaldo Pepe, periodista, escritor y editor argentino, uno de los tipos que más sabe. Pero fue una linda charla, Nos tomamos un poco de licencia, un poquito más largo de lo habitual, pero a propósito de lo que está pasando también en la oposición. Bueno, ya a las 9:01 en todo el país. Now. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrás cuidado personal, cuidado capilar, electro y mucho más. Comprá online o visítanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. Querido Ezequiel, bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Paulino? ¿Qué tal? Bueno, acá estamos, yo estoy en el lugar más frío del país en este momento, 13.3 bajo cero es la térmica en este momento en Esquel. Pero a medida que avanza la mañana, baja más la temperatura. ¿Cómo es esto? ¿Se trastocó el termómetro? Y que acá recién ahora está amaneciendo. Ustedes tienen un rato más de sol allí en Buenos Aires, correcto, porque hace un poco más de una hora que salió el sol, pero acá todavía recién empieza, está iluminado, pero todavía no salió el sol. Así que por eso bajó un poco más la temperatura. Pero bueno, temperaturas muy bajas en gran parte del país y la más elevada en Orán en este momento no llega ni a 15 grados. Y en Formosa está en torno a los 10, así que Iguazú también. Así que son temperaturas bajas en todo el país. Bueno, es 6 a 2 grados en este momento, así que tampoco es que hace mucho calor en el conurbano. Pero bueno, vamos a tener una jornada muy agradable con sol, con viento del sudeste en la primera parte, después se va a ir moviendo el viento, va a ir rotando al este, sudeste, y de a poquito va a ir aumentando la humedad durante la semana, va a ir aumentando la nubosidad también, y el miércoles van a llegar las precipitaciones. Pero hoy, mientras tanto, la máxima va a rondar unos 12 a 13 grados, con alerta en el país por ahora por nevadas en Neuquén y gran parte del centro y sur mendocino. Y la particularidad que va a afectar gran parte de, no solamente zona cordillerana, sino gran parte de la meseta o del resto de la provincia de lo que es Neuquén y Mendoza. Así que en esta oportunidad el viento del este que va a estar soplando en esa zona, el viento del este y noreste, va a provocar nevadas en gran parte de esas provincias, así que seguramente habrá complicaciones en las rutas. Enorme abrazo, Ezequiel.
A ver si subís un poquito la temperatura, ecualizala. Está lindo el invierno, pero no tanto. Ponete algo en el cuello, Ezequiel, que hace frío, saliste así. Ponete un gorrito, algo, Ezequiel. ¿Cómo vas a salir? ¿Qué le está diciendo? ¿Que es pelado? No, pero ¿cómo va a salir así? No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Mira, si me pongo un gorro, yo tengo este problema. Si me pongo el gorro, después me cuesta mucho sacármelo porque estoy tan calentito. Entonces prefiero bancarme un rato el frío y listo. No, si no, después. Claro, problema de pelado sería, ¿no? No, problema de está bien. Ese dice. En un ratito volvemos, gracias. Hasta luego. 9:05 en la mañana. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país. Sea cual sea el pronóstico, que tus planes no se detengan. ¿Dónde estamos? Tu actualidad no se detiene. Bueno, por supuesto que la Argentina tiene muchos temas, entre otros que hoy está comenzando el juicio que podría ponerlo en prisión a Piti Álvarez, entre otras cuestiones, ¿no es cierto? Empieza hoy, a propósito de la muerte de Cristian Díaz en Villa Lugano en 2018, con lo que se supone que puede ser una cuestión judicial que envuelva a Piti Álvarez y lo ponga en una situación de prisión. Insisto, un juicio que estaba largamente reclamado. Irrumpe en escena esta mañana la convocatoria, no a indagatoria, sino a justificar por parte del fiscal a el propio Manuel Adorni respecto a su patrimonio. La justicia le está pidiendo que justifique su patrimonio, a todas luces lo que se ha conocido respecto a lo de las cripto y toda esa cuestión que Adorni utilizó para justificar plata, que de otro modo no cerraba ni blanco ni negro. No convence a nadie, no convence a un adolescente, imagínense a peritos o a jueces un poco más avesados en estos términos, ¿no? No, me encontré con la idea de, bueno, máxime cuando en público había dicho ya en 2022 que hacer eso era muy osado, que él no le gustaba, que él no lo hacía, que él no lo quería, o es un mentidor serial, o finalmente nunca tuvo eso en sus inversiones y solo lo utilizó para justificar cuando todo se hizo público el nivel de gastos que ostentó cuando estaba dentro de la administración pública y se quejaba de lo mal que pagaba la administración pública, entre otras cosas que no le alcanzaba para vivir por los sueldos famosos congelados durante 2 años de toda la gestión del presidente para abajo, todos los ministros secretarios, cosa que se revirtió en enero de este año, donde hubo un aumento, donde duplicaron los salarios, del 95%, aumento salarial que pasó medianamente desapercibido. Todos discutimos el salario de los senadores, los diputados, pero la administración pública duplicó su salario, después de 2 años de congelar. Y yo soy de los que cree que tienen que ganar bien. Que el presidente debe ganar mucho más, que los ministros deben ganar mucho más, los senadores deben ganar muy bien. Son 72 en todo el país, 72 que hacen leyes además. Y yo no quiero que le paguen otros para que hagan leyes y que sirvan los intereses de otros. Y que si se detectan esas irregularidades, terminen cumplimentando las penas como corresponde. Y que sean implacables las penas. No solo de imposibilidad de que sigan administrando lo público, sino además que terminen cumplimentando una pena por haber quitado recursos al conjunto de los argentinos. Bueno, dicho esto, de todas maneras, esta mañana alumbra en escena un posteo que el presidente ha subido hace poquito en sus redes y que describe cuál es el clima de época que vive el oficialismo. Lo podemos compartir porque es algo gestado por IA, entiendo, y además tiene correlato en lo que él le dijo a Esteban Trebuch en una de las entrevistas que dio la semana pasada en un intento de volver a la centralidad y a rescate de su propio gobierno. Escuchen. Yo mismo. Mi rival es mi gestión. Mi competidor soy yo mismo. ¿Cuál es tu rival? Yo mismo. Mi rival es mi gestión. Mi competidor soy yo. Y por supuesto está con la banda presidencial y detrás dice 2027 y demás. Y la verdad que en esto centralmente tiene razón el presidente. Es decir, los gobiernos, los presidentes, cuando tienen tanta centralidad, cuando en el firmamento de la política emergen con tanta importancia, son los que crean los espacios para que la oposición prolifere o para que los adeptos aumenten y por lo tanto vaya camino a la idea de su reelección. Le pasó a Cristina Fernández de Kirchner. Le pasó a Carlos Menem. Son liderazgos muy fuertes, transversales, que irrumpen en escena, que tienen un predominio muy importante. Resta dilucidar si el presidente va a poder, por consecuencia, consigo mismo.
Porque nada mejor dicho, el presidente es su propio adversario de su reelección. Y en ese sentido es que toma más relevancia lo que Jorge Eliotti observaba en La Nación ayer, lo que muchos en el Círculo Rojo ven, los que muchos empresarios empiezan a observar, los que muchos actores de la sociedad civil reclaman, los que muchos del ámbito de la política ya venían haciéndolo, pero ahora se acrecentaron en el reclamo, fruto de que la economía no termina de despegar lo suficiente, etcétera. Otras voces, que el presidente suele escuchar más, que es esta idea de cierto aislamiento del presidente. Cierto aislamiento en Olivos, cierto aislamiento con los propios, cierto aislamiento con viajes, con teorías económicas, con esta idea de más bien tener razón más que ser pragmático y gobernar y gestionar y además administrar los acuerdos políticos. Así que sí, efectivamente, el presidente depende de sí mismo. Curioso. Cuando hubo un obstáculo, hubo alguien enfrente que representaba lo que la mayoría de la sociedad quería sepultar, en su defecto más a quien se le impidió la continuidad, o el propio kirchnerismo que volvía y era una preocupación de muchos argentinos en octubre después de la elección de septiembre, el presidente se fortaleció. Quizás en esto de ser su propio adversario, el presidente está leyendo, sería sano, que esta es la primera vez donde va a ser Milei sí, Milei no. Y donde el cuco, más allá de lo que el oficialismo intenta plantear, probablemente no esté de la partida. Porque Cristina está presa, porque Máximo no es un producto electoral, porque Kicillof no termina de prender en el interior, y porque si fuera la alternativa, quizás ponga al peronismo en una situación donde la competitividad real sea la más baja en mucho tiempo. Y quizás hasta quede fuera de un balotaje. Y no sería descabellado pensarlo. Porque es cierto que las sociedades no miran con el espejo retrovisor. Miran siempre con el parabrisa. Ahora, el parabrisa integral. El problema es un parabrisa que pueda estar eventualmente dañado, astillado, o en su defecto, que sea un parabrisa que esté muy empañado y que solo tenga un lugar donde mirar muy circunscripto, muy limitado. Y esa mirada limitada genera muchas contraindicaciones. Milei depende de sí mismo, es cierto. De lo que haga o deje de hacer, en buena medida va a ser la dinámica política del futuro. Solo el tiempo dirá. 9:12.
metemos de lleno en un récord de producción que tenemos en Vaca Muerta. Es la meca argentina a esta hora. Vaca Muerta está dando todos los días buenas noticias. Lo que sabemos hasta ahora es que Argentina no solamente es mirada por los inversores extranjeros, sino que también está produciendo cada vez más e incluso sorprende a los propios, es decir, a los inversores locales y extranjeros que ya están colocando inversiones directas en Vaca Muerta. El récord casi llega a 1 millón de barriles diarios, por eso es récord, porque hasta hace muy poco nadie esperaba que Argentina tuviera una producción de barriles de petróleo de 1 millón al día. Bueno, se está acercando mucho, estamos en 914.900 barriles, casi 915.000 barriles por día. El último dato es de junio, es decir, que todavía tenemos tiempo para llegar al millón antes de fin de año. Pegó un salto en un solo mes, de junio a julio, de 90.000 barriles diarios, y la cuenca neuquina registró una suba interanual de 17%. Esto no pasaba en mucho tiempo. Ya la Argentina representa casi el 1% de la producción mundial de petróleo. Parece poco visto en términos absolutos, pero es mucho, teniendo en cuenta que no son muchos los países que tienen petróleo. No, claro. Y no son muchos los países que pueden tener la inversión colocada en este sector energético o en este sector productivo que no solamente abastece a la economía doméstica, sino también a la economía global, que hoy está pasando, como vos decías, por una situación de conflicto bélico en distintos puntos, sobre todo del norte de Europa y de Medio Oriente, y tener petróleo implica estratégicamente estar bien parado en el mundo, segundo, ingresos adicionales mediante las exportaciones que otros países no tienen. Por ejemplo, Alemania, que le falta gas y también le va a faltar petróleo. En el acumulado de junio, la producción nacional creció, como les dije, casi 18%, impulsada por el récord histórico de Neuquén, que trepó a 650.000 barriles diarios adicionales. Esto se supone que va a ir creciendo a medida que se vayan concretando inversiones ya anunciadas. No se olviden que recién estamos viendo una cuarta parte de lo que se anunció. 47.000 millones de dólares en proyectos del RIGI, 2 de cada 3 dólares están vinculados a Vaca Muerta. Bueno, imagínate lo que falta. Y esto es recién solamente extracción de petróleo, exportación por barril. Algún tramo de esto que se extrae se exporta por oleoducto. El resto se va a ir exportando a medida que se vayan abriendo los canales de infraestructura. Va a haber más oleoductos seguramente, pero vos pensás que las grandes compañías energéticas de la Argentina no están concentradas en el petróleo, sino en el gas, que es un recurso natural que escasea aún más que el petróleo y que es más demandado porque es lo que las grandes industrias del mundo demandan para distintas cosas, como por ejemplo producción o calefacción. Bueno, Argentina le va a sobrar gas y en los próximos 3-4 años vamos a ser primeros en exportación de gas natural con la ayuda de los barcos de licuefacción. Brasil tiene 4 millones de producción de barriles diarios, es el 4% mundial, claro. Argentina es el 1%, entre los dos son el 5%. 1 de cada 20 barriles de los que se sacan en el mundo se extraen en Brasil y Argentina. Increíble. Sí, correcto. Y después tenés Guyana, después tenés México. Guyana es uno de los casos testigo de éxito que en los últimos, podríamos decir, 8 años se descubre un yacimiento convencional que nadie sabía que existía, casi es offshore, y muchas de las compañías que estaban operando en Vaca Muerta antes de todo este boom mudaron sus operaciones a Guyana. ExxonMobil la concentró por ejemplo, pero hubo otras. Chevron también tiene operación ahí sin haber sido de acá. Sí, el tema es que Guyana tiene quizás una situación geopolítica y estratégica más beneficiosa que la Argentina por donde está ubicada, pero tiene también una reserva probada limitada. Exacto. Argentina todavía no lo sabe. Correcto. Falta exploración. Vos pensás que solamente 1/3 de Vaca Muerta se está explorando y se está perforando. El resto no. Con lo cual puede todavía crecer un montón. Mucho. Hoy está cumpliendo 114 años la Fuerza Aérea. Un abrazo entrañable a los amigos de la Fuerza Aérea. Muchos nos escuchan, Feliz por otra cumpleaños. parte. Un abrazo, que hacen una tarea tan importante. Insisto, 114 años de la Fuerza Aérea. En 1912 se crea la Escuela de Aviación Militar en Argentina. Exactamente, Escuela de Aviación Militar. Perdona que tardé en darte el dato. No, muy bien, rapidísimo, me encanta. Bueno, mientras tanto, mañana a las 13, mesa de reunión política. Sí. Javier va a hacer una conferencia de prensa, el vocero, a las 11. Un debilitado vocero, por cierto. Y hoy hay 2 reuniones con los bloques de la Libertad Avanza de la legislatura provincial de la provincia de Buenos Aires y dirigentes del interior.
todos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, con Karina Milei. 2 reuniones en el día de hoy. Políticas muy relevantes, muy importantes. Mientras tanto, Kicillof sigue de recorrido, va a estar en el interior de la provincia de Buenos Aires haciendo algún tipo de anuncios. Y el presidente ha confirmado, tras su viaje a Ecuador y a Colombia, que irá a los Estados Unidos y va a ir por partida doble antes de fin de año. Primero estará en Washington en octubre y luego estará en Miami en diciembre, en la cumbre del G20. Creo que va a Naciones Unidas antes, en septiembre también. O sea que va a ser 3 viajes a los Estados Unidos. Y no sé si no va a ser el mismo. Hay que ver qué fecha de octubre le toca 14. ir a Washington. El 14, fines 25, creo que charla. es el 25 de septiembre. Es Naciones Unidas. Yo desconozco a esta hora si se revirtió esa agenda, pero estaba previsto que fuera para fines de septiembre a lo que se llama la Asamblea General de las Naciones Unidas. Correcto. Bueno, volvió el Día del Niño todo esto, una resolución, el presidente lo volvió a ponerlo, oficializó el cambio en el boletín oficial de ayer. Día del Niño que se va a llevar adelante, se va a festejar, no el próximo domingo, sino el otro, que es el tercer domingo. ¿Pero que se había sacado? Se denominará Día de las Infancias. Día de las Infancias, ahora se dice, vuelva a ser Día del Niño. Yo siempre dije Día del Niño, de todas Chicos, maneras. les pido disculpas, no sabía este dato. Sí. No, pero es importante, porque tiene que ver con esta batalla cultural. Ah, ok. Pero Claro. ¿cuál era la diferencia entre el niño y de las infancias? Las infancias es incluyente, ¿no? Las infancias buscaba incluir a todos. A todos. Y el niño no incluye a todos. Y en esta idea de que, viste, si vos decís los diputados, no, son diputados y diputadas, no, diputado. El presidente, la presidenta. Pero para, ¿la RAE Presidente. se admite presidenta? Eso no lo sé. No tengo claro, pero me parece que no. La inclusión pasa por otro lado, pasa por una verdadera inclusión que... Usar la palabra presidenta es correcto según la RAE y es la forma que se recomienda hoy para hablar de una mujer que preside un lugar o un país. Correcto. Bien, Paula, gracias. Preguntate las infancias versus la niñez. A ver Dale, qué Paula, tiene. de esas nanos. Mientras tanto está Nadine Argañarás en línea, consultor económico, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el famoso IARAF, con el que hemos Justo hecho estaba tantos leyendo un informes. informe de Nadine, mira, justo. Bueno, metámonos de Sin lleno saber. en eso, hablando Dale. de la recaudación tributaria que habría crecido en términos reales en julio. No es un mal dato, todo lo contrario. De todas maneras, todos los impuestos vinculados al consumo la siguen corriendo de atrás y hubo excepcionalidades que en junio no estuvieron, por lo cual la recaudación había caído fuerte, lo marcamos, y ahora en julio se repunta, como por caso la liquidación de ganancias de las personas humanas, físicas, digamos. Claro. Nadine, un verdadero gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buena mañana. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julieta, Paulino? Un gusto hablar con ustedes. Muy buen día. Buen día. Buen Bueno, día. primera lectura sobre la recaudación tuya. Sí, se pospuso el vencimiento del pago del impuesto personal a las ganancias, digamos que vencía el saldo en junio, se pospuso a julio. O sea, lo que cayó en junio la recaudación, después lo tuviste en julio. Claro. Eso te da un aumento del orden del 1% por encima de la inflación comparando con julio del año pasado. O sea que fue un saldo positivo el del mes. A mi criterio esto te deja hacia adelante una buena dinámica del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque vos en base a lo que declaras como persona de ganancias tenés que pagar anticipos. Y en mayo también había habido un fuerte saldo de recaudación por el saldo de las empresas que cierran balance el 31 de diciembre. Con lo cual también te queda hacia adelante una buena dinámica de anticipo. Cuando digo buena dinámica, no es que estamos hablando de un crecimiento del 5 o 6% real garantizado, pero sí que vas a estar con un crecimiento real positivo. Bien. Pero seguís teniendo una dinámica de recaudación de IVA DGI que de alguna manera te está reflejando que el consumo formal que tributa impuestos, todavía no tiene una dinámica que te lleve a una recaudación IVA DGI positiva. Siguen cayendo los derechos de exportación, básicamente por una decisión política del gobierno de bajar retenciones. También has tenido caída de impuestos internos, donde ya empezó a regir, por ejemplo, la ley de modernización laboral que sacó 5 impuestos internos. O sea, tenés una mezcla de cosas. Por un lado, decisiones políticas de baja de impuestos. Por otro lado, base imponible relacionada a actividad que se refleja en la recaudación. Y estas cuestiones que se pospuso un mes el pago del saldo de ganancias. Eso sería un poco la síntesis de la recaudación. Ahora, nosotros creemos... Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué proyección tenés vos conociendo los datos o la foto hasta ahora? Eso es muy importante. Sí, nosotros creemos que
nos vamos a mover en el segundo semestre entre una caída de 1 punto, de 1% real respecto al año pasado, o sea, el semestre, o un aumento que puede estar en 1 punto. O sea, ese es nuestro rango, -1 más 1 en el segundo semestre, lo cual nos lleva a un anual con caída de -3 o -4. O sea, este año no vamos a tener un aumento de recaudación, vamos a tener una caída de recaudación. Obviamente lo ideal sería que esa caída sea mínima, que sea más cercana al 3% que al 4%. Pero para nosotros ese es un escenario, ese rango es un escenario bastante lógico en función de cómo viene la recaudación. Está bien. Ahora, antes de pasarte al próximo tema que estaba leyendo, te quiero preguntar entonces, si la economía en promedio crece, como dice el gobierno, entre 2 y 3% al año, desde 2023 en adelante, la recaudación está mostrando lo contrario. ¿Cómo se condice eso? Bueno, eso se condice por lo que decíamos antes, decisiones de baja de impuestos que no tienen una reacción instantánea, digamos, uno baja impuestos y tiene que esperar que la mayor formalidad, la mayor inversión te genera una base imponible adicional. Y también has tenido factores que yo creo que lo hemos hablado con ustedes, no menores, de un adelanto de la recaudación de IVA que se hizo en el año 2023, que fue equivalente a casi 1 punto al Producto Bruto Interno, o sea, mucha plata que desde el año pasado se devolvió, por así decirlo. Entonces, está acusando esa caída. O sea, hay un montón de cambios que te están generando eso. Y eso hace que la recaudación caiga mientras el EMAE, concretamente, los últimos datos marcan un aumento del 1,7% este año, con una caída de recaudación del orden del 4%. Claro. Lo que vos decís es que no hay una correlación directa, o sea, por distintos factores. No. Bien. Ahora, no se la puede hacer, es muy difícil hacerla. Habrá que esperar que, de alguna manera, empiecen a correr los impactos de las decisiones tomadas, y dentro de una mayor normalización, ahí uno podrá hacer un análisis, y entiendo que el propio gobierno también irá ajustando la sintonía, ¿no es cierto?, de la política tributaria, en línea, ¿no es cierto?, con su expectativa hacia adelante, que entiendo que sigue siendo, que menciona diariamente eso, la baja de impuestos, ¿no? O sea, la continuidad de la baja de impuestos. Sí. Ahora, estaba leyendo tu informe que posteaste en X en distintos capítulos y me interesa el que primero menciona el tema de la carga tributaria sobre el salario registrado o el salario disponible, porque no sé si mucha gente sabe que el salario disponible es el salario que uno recibe neto antes del pago incluso de impuestos. Y vos haces 3 o 4 escenarios en el que vas mostrando cómo, a medida que la persona tiene que ir pagando impuestos en la formalidad absoluta, pierde mucho salario disponible para el resto de los consumos, incluso tarifas. Así es. Nosotros vengo haciendo un análisis muy detallado en YARAF de la carga tributaria que recae sobre un trabajador asalariado en Argentina. Ya sea cuando ofrece trabajo, por lo que trabaja, por los bienes que puede tener, una casa, un auto, y también cuando consume. Claro. Esa sería la línea, ¿no es cierto? Así como un empresario hace lo mismo ofertando capital para crear una empresa, el trabajador ofrece su trabajo. O sea, si uno sigue toda esa línea, pensando en un análisis del circuito económico general, digamos, una cosa bien lógica, en Argentina nosotros obtenemos que hoy un trabajador asalariado que tiene un sueldo bruto de 2 millones de pesos, ¿sí?, mensuales, podría duplicar su ingreso si no existieran impuestos. Obviamente, los impuestos van a existir porque el Estado existe, pero el análisis que te dice que tenés una carga tributaria del orden del 50% del ingreso que vos podrías obtener si no existieran los impuestos. ¿Se entiende el punto? Sí, perfecto. O sea, vos podrías tener el doble del ingreso si no existieran los impuestos, ¿sí? Ese es el análisis que uno le permite hacer esta cuantificación. Claro. Eso para este año nos dio, para ese trabajador, 49,2% de ese ingreso de carga tributaria, sumando todos los impuestos que mencioné antes. Ganancias, aporte y contribuciones, IVA, ingresos brutos provinciales, etc. Cuando subimos a un nivel... Sí, lo último, sí, por favor. No, cuando subimos a niveles de sueldos, por ejemplo, si nos vamos a una persona que tiene un sueldo bruto de 9,5 millones mensuales, esa carga nos da 49,9, o sea, 50%. Hay muy poca diferencia de carga tributaria entre los trabajadores que menos ganan y los que más ganan, ¿sí?
Esa como la foto del 2026. Ahora siempre hacemos una comparación, después de ese análisis que le llamamos Día de la Independencia Tributaria, hacemos una comparación con años previos, concretamente con el año 2019, y ahí que vemos haciendo el análisis de este año, que la carga tributaria bajó para los 3 salarios más altos y subió levemente para el salario más bajo. Claro. Lo cual genera ruido, ¿no es cierto? Regresión tributaria se llama. Eso sería una regresividad, una mayor regresividad en el tiempo. Y bueno, y eso cuando uno entra, nosotros en el informe detallamos punto por punto qué es lo que termina explicando ese cambio. Tiene que ver con que se hizo una reforma en el 2017 y no sé si ustedes recuerdan, se había dicho que se iba a poner un mínimo no imponible para las contribuciones patronales. Eso después se dejó de lado. Los aportes personales en Argentina tienen un tope. O sea, uno no tributa, si gana 20 millones de pesos, no tributa aportes sobre los 20 millones. Hay un tope menor a ese monto. Sí. ¿Y qué pasa? Cuando uno analiza el tiempo, uno ve que ese tope subió menos que la inflación, o sea, se licúa. Si ese tope se licúa, beneficia al que más gana. Bueno, haciendo todo ese análisis, ¿qué detectamos? Que para los asalariados de mayor ingreso, si uno compara su situación de ingreso disponible, como decías vos, Julieta, le aumentó 15% su ingreso disponible. O sea, esos cambios tributarios han hecho que su ingreso disponible para consumir o ahorrar sean un 15% más altos. Para el trabajador del segundo caso, que gana 4,5 millones de pesos anuales, ese aumento es del 5%. 4,5 millones mensuales. Claro, 2 millones mensuales. 4,5 millones de pesos mensuales. Sí. Y para el trabajador que tiene un sueldo bruto de 2 millones de pesos, que es el más representativo, ha tenido una caída del 2,5% de su ingreso disponible, a raíz de estos cambios tributarios que se han ido dando en todos estos años. Nadine, para cerrar, por ponerlo en tiempos radiales, 15% entonces ganó el poder de compra de aquel que gana más de 9 millones de pesos por mes. De aquel que gana 4,5 millones de pesos por mes, ¿cuánto aumentó el poder de compra? 5%. 5%. Y de aquel que gana 2 millones de pesos, la inmensa mayoría, cayó 2,5%. Cayó 2,5%. O sea, la regresión tributaria ha tenido beneficiarios y perdedores. Los sectores más vulnerables, los que están abajo en la pirámide de ingresos en la Argentina, tienen un poder de compra menor, fruto de las variaciones impositivas, y los que están más arriba tienen un poder de compra mayor. O sea... Así es. Sí. Sobre todo la clase clave, media. ¿no es cierto? Pensando en que hay que mandar una reforma tributaria está bien. al Congreso, todo este diagnóstico es clave, ¿no es cierto? Porque para decidir, hacia dónde se quiere ir, partiendo de esto que tenemos, qué cambios tenemos que hacer en cada impuesto. Bueno, el gobierno ha dicho que ha quedado pendiente para el año que viene, o quizás para el segundo mandato. Reformas tributarias, el kirchnerismo hizo todo tipo de reformas estructurales, nunca la tributaria. Milei encaró todo un proceso de reformas estructurales muy importante, no tocó la tributaria. Es una pendiente o un pendiente definitivamente muy relevante en la Argentina. 9:35, gracias. No se ha tocado desde lo integral con un proyecto de ley, pero sí ha habido muchos cambios tributarios de derecho de exportación, de impuesto interno, de ganancia, muchos cambios que, sería bueno ahora estructurar todo en una línea hacia adelante, ¿no es cierto? Correcto. Pensando en él. De hecho, se impuso el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, que se había derogado a fines del 2023. De hecho, se redujeron derechos de exportaciones, eliminaron derechos de exportaciones a muchos productos de economías regionales e industriales, lo cual es muy relevante. Y ha habido un sendero a la baja en muchos otros impuestos, entre otros los que entraron al blanqueo, por ejemplo, tienen 5 años sin pagar bienes personales. Y son personas que están en la cúspide de la pirámide, no abajo, porque blanquearon plata, porque tienen justamente varias propiedades, y durante 5 años ese impuesto no lo pagan. Eso les da, entre otras cosas, más poder de compra, no menos poder de compra. Mientras quien compra... Este análisis puntual marca eso, ¿no? Todos los cambios que ha habido sin haber entrado al blanqueo, ¿no? Para quien no entró ya tenés este cambio. Si además tuviste un efecto adicional, se suma a esto que dije recién del 15, del 5%. Correcto, perfecto. Nadine, un abrazo, que me quedé sin tiempo. Te mando un saludo enorme. Un gusto para hablar con ustedes. Un abrazo. Un placer. 9:36 en la mañana. La batería es William, mi batería.
Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. ¿Cómo estamos a esta hora, Romy, de este lunes cargado? Bueno, en estos momentos, Paulino, las demoras están concentradas sobre Panamericana, entre la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana y pasando 197. Incluso hay un choque entre 197 y 202 y por eso se ven esas demoras. Una avenida General Paz con fuertes retrasos desde Villa Devoto hasta Núñez, todo en sentido hacia el Río de la Plata. Es el último tramo ya de la General Paz y desde zona media del barrio de Villa Devoto. Acceso oeste ya se circula sin inconvenientes, mucho más limpio, y siguen los retrasos en la autopista Perito Moreno, que recibió todo el tránsito de acceso oeste, y los retrasos se ven desde General Paz hasta la zona del enlace con la autopista 25 de Mayo. En estos momentos la Perito Moreno es la más complicada de todas. La autopista Buenos Aires-La Plata ya con un tránsito que fluye sin inconvenientes hacia el Bajo Porteño. 12 choques paulinos acumulados dentro de Capital Federal a esta hora, dentro de la ciudad de Buenos Aires. Son choques dentro de la ciudad. El último se está dando en Avenida Roca y Héctor Cámpora. Es una colisión entre un auto y una moto. Además, dos colisiones, escucha esto, entre dos bicicletas. Jerónimo Salguero y Padre Carlos Mujica. Wow. Bueno, dos ciclistas sí han colisionado, van muy distraídos, entonces generan estos incidentes menores, pero que son los nuevos choques de esta nueva era de la movilidad, ¿no? Que tiene que ver con las bici, los monopatines y demás. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, buena noticia, a horario, Paulino. Tremenda buena noticia, te diría, en medio de todo el caos de tránsito que se ve por las calles y demás. Enorme abrazo, un beso. Gracias, Romy. Chau, chau. Chau. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now 97.9. Hablemos un poquito de la UEFA y otras confederaciones que están acusando a Infantino de engaño, lo quieren investigar, ¿no? Sí, lo hicieron a través de una carta abierta este lunes a la mañana. La UEFA, la CONCACAF y también la Asociación o la Confederación Asiática de Fútbol publicaron entonces este escrito criticando a Infantino y también, bueno, pidiendo o hablando un poco de que debería dimitir como presidente de la FIFA. Estas tres asociaciones, hablamos de UEFA, de CONCACAF y de la Confederación Asiática de Fútbol, reúne 143 de las 211 asociaciones que son miembros, cerca de un 68%. Y todo esto llamando a una revisión de manera independiente del FIFA Forward Enterprise. Y dicen en la carta, la confianza se rompe a través del engaño cuando un individuo se coloca por encima del colectivo. Sigue sin haber un reconocimiento de que intentar vender un interés en la Copa Mundial de la FIFA fue un profundo fallo de juicio y una violación fundamental de la confianza. La FIFA también se ha comprometido a presentar un informe completo sobre estos eventos y agrega que la administración de la FIFA no debería jugar un rol en esa investigación. Dice la carta, hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber apertura. Esto sumado también a una situación, y es que Seferin, que es el presidente de UEFA, quiere que el grupo que congrega a los clubes de fútbol europeos retire el apoyo al Mundial de Clubes de la siguiente edición. Quiere que directamente se retire de allí. Fuerte. Sí, entendiendo, bueno, que estamos en momentos en los cuales Infantino viene siendo noticia, todavía no se ha presentado por lo menos un tema de renuncia o algo así, e incluso FIFA durante el fin de semana respaldaba la gestión de Infantino. Impecable, Paulita. Bueno, estaba viendo que efectivamente para la justicia en la cuestión del fentanilo,
hubo cobertura estatal. Es un tema no menor, no merma, lo hablamos el viernes y es un tema delicadísimo, con la prisión preventiva determinada a la titular de INASE y también, perdón, del ANMAT. Sí, INASE se llama. INASE, una cosa por el estilo. Pero efectivamente le dieron después la libertad bajo fianza, había que pagar 75 millones de pesos, no sé si se cumplimentó, pero cuidado porque en la cuestión del fentanilo contaminado estamos frente a una situación muy, pero muy delicada. INAME, perdón. INAME, ANMAT, INAME. INAME. Pero si la auditoría oficial revela que hay fallas, entonces ¿cuándo actúa la justicia? No, y además porque revelaron que estaban en conocimiento, porque hubo reuniones, porque lo llamaron a García Forfaro a que dé algún tipo de explicación, pero no tomaron cartas en el asunto y solo empiezan a retirar las ampollas cuando ya se conocían una docena de muertos. Por lo tanto, a destiempo, tarde. Bueno, mientras tanto, Karina Milei y el canciller Kirchner parece que van a adelantar el viaje a China. Ah, mira. Y lo estarían haciendo en octubre. Estaba previsto para diciembre. Quizás sea en octubre, en el corto plazo. Me parece que es un dato importante que cuenta el cronista esta mañana en primera plana. Para mañana tengo la tarea de averiguar bien la agenda porque entonces deberían acortar viajes. Si van a ir en octubre a Estados Unidos, deberían ir de ahí a China. Bueno, entre otras cosas, pero no va Milei, va Karina Milei y vos sabés Kirchner. que Karina lo acompaña. Sí. No sé por qué es una jornada en donde el presidente va a hacer una disertación el 14 de octubre. Yo no sé si va a ir Karina Milei y Kirchner, por ejemplo, que si van a estar por caso en Miami en diciembre. O en septiembre si van a acordate que a fines de septiembre tienen que estar en París, porque está la Argentina Week. Correcto. Bueno, Elegante canceló un show en Israel por lo que ocurre en la Franja de Gaza. Hizo su descargo en redes sociales, etcétera, lo habían contratado y dijo, no, yo ahí no voy. No, mirá. Fuerte, Elegante. ¿Sí? Dijo, yo me opongo a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Recuerden que Netanyahu desechó el plan de paz que Trump quería impulsar, que estaba apoyado por Hamas. No es menor. Bueno, y ayer un ganador se llevó 4.300 millones de pesos, 4.300 palos en el Siempre Sale. Le pegaron 44, pero un ganador en el Kini 6 se llevó 4.300 millones de pesos. Por no jugar. No extraño, mira que mis abuelos se murieron hace un montón, pero no lo extraño porque te tengo a vos y es como estar un domingo en la mesa, siempre después de los ¿Qué no fideos. te parece un dato en la tapa? Escúchame, la tapa de Popular esta mañana. A ver, tipo se levantó otro tipo se ganó el pero le quedan más de 2.000 palos. Pará, ellos jugaban, porque esa era la clave. No, por eso esas charlas de la gente, ¿ves que ganaron? Te levantás una mañana y tenés $1.200.000 en tu cuenta bancaria. Sería feliz, pero no va a pasar en esta vida. No va a pasar en esta vida. No, a alguno le pasó a alguien, por eso lo contamos. No puedo organizar los 1.000 pesos, dijo Julieta, cómo meterlo en el mercado. Está bien, ok. Hablando del mercado, algunas reunión de urgencia ahí del canciller o del embajador en Brasil con el canciller Kirchner. En medio de la crisis diplomática habló el canciller de Brasil, mientras tanto el fin de semana, y efectivamente el presidente Milei volvió a retuitear algunas cosas que otra vez de Lula. Sí, agredían a Lula, efectivamente. Le pidieron al embajador que no se fuera, pero se fue. Sí, correcto, es cierto. Le pidieron que no se fuera, pero se fue. Sería como un título de una novela. Sí, nunca mejor dicho. Le pidieron que no se fuera, pero se fue. Muy bien. Sí, y sí. La terminaste de decir y dijiste, es un buen título. O como sirve para libro. O como se dice en Córdoba, si querés ir, ite. Si querés ir, ite. Claro, correcto, muy bien. Bueno, después el cronista dice que el gobierno va a concentrar el poder de fuego en el fin de las PASO y un puñado de reformas prioritarias, mientras que La Nación afirmaba que los gobernadores frenan la reforma en zonas frías y vuelven a desafiar al propio presidente Milei. Con una columna de Claudio Jacquelin que habla del aislamiento interno y la burbuja internacional que siente que alguna parte del gobierno tiene, más en línea con lo que Jorge Liotti incluso planteaba efectivamente el día domingo. Bueno, y habló Jorge Gorini ayer, el juez del caso Vialidad, con Lucía Salinas en Clarín. Cuando le preguntaron sobre el tema de Cristina, si está o no proscripta, dijo, Cristina no está proscripta, está cumpliendo una condena por corrupción. Punto. Son dos cosas muy distintas. Bueno, y hablando de esto, Adorni va a tener que explicar efectivamente ante la justicia, por pedido del fiscal Polichita, las inconsistencias en su declaración jurada. Cosa curiosa, no hay indagatoria. Solo le está pidiendo que justifique, se presente notas, que presente algún tipo de información adicional, porque con la que cuenta el fiscal entiende, no cierran los números. Apenas sos un periodista, ¿no? Sí, yo es cierto, soy apenas un periodista, don Manuel. ¿En qué anda usted? ¿Sigue encerrado en su lugar en Indiocuá? ¿Va a dar alguna entrevista? ¿O ya terminó la faz pública y por lo tanto ahora intenta volver a la faz privada? ¿Qué hará Manuel? Está todo impecable. Es cierto. 9:46 en la mañana.
actualidad, más música pensada para vos. Bueno, ¿qué están pasando en los mercados y cómo está la recuperación de los depósitos en el plano doméstico, en plazo fijo? Empezá por donde quieras. Bueno, vamos con mercados porque cuando vos empezaste a contar lo que estaba pasando en Medio Oriente, yo te dije, bueno, todo rojo. Mientras pasaba el programa... ¿Se fue poniendo verde? Se fue poniendo verde. Somos como Mirta, traemos suerte. Sí, por eso hay que empezar así. Hay que empezar contando las malas noticias y al final yo leo mercados. Correcto. Es como la carta astral. Bueno, Asia cerró prácticamente todo en verde. En Europa en este momento, con el cierre que lo vamos a ver cerca del mediodía, solamente tenemos a Estocolmo en baja y y al Reino Unido en baja. Todo lo demás está pintado de verde. América, en el pre-market, todo verde, pero verde esperanza. Pero Bovespa y el índice Merval están en baja, 1,7 abajo Bovespa, 0,5 abajo el Merval en dólares. La vamos a dar vuelta igual, ¿eh? Claro, porque tenemos acuérdense que hasta las 11 tenemos oportunidad de que esto arranque y cambie la tendencia. Y puede cambiar, ¿por qué? Porque todavía no hay ningún indicador que nos muestre o nos indique que esto debería ser negativo. La volatilidad crece casi 4%, 3,5%, tiene que ver con que todavía el conflicto genera incertidumbre, pero el petróleo no sube demasiado. Recién miraba que está subiendo 3%, ya está llegando a $85 por barril. En la madrugada de hoy estaba en 84, no varió demasiado, llegó a tocar picos de 83 en el piso, correcto, pero probablemente si hay algún tipo de leve mejora en el aspecto internacional geopolítico, esto va a calmar. Mientras no pase los $90 por barril, se mantiene. Es como un precio que está descontado en los activos vinculados al petróleo. Y por otro lado, cuando miramos hoy cómo están los activos financieros, tecnológicos, electrónicos y de consumo minorista y financiero en Estados Unidos, vemos que hay mucha heterogeneidad, pero predominan las alzas. Ok, o sea que tenemos un buen clima, en principio, que podría cobijarnos para este lunes y para esta recta de semana. Podemos decir un buen lunes. Un buen lunes, exacto. Va a haber 70 testigos en el juicio que empieza por la muerte de Cristian Díaz allí en Lugano, en 2018, por la cual se lo juzga a Piti Álvarez y lo podrían llegar a condenar. ¿Quién es el abogado de la defensa de Cristian Díaz? Contratado por la familia Fernando Burlando. Están todas burlando. Sí. No hay un juicio donde no esté burlando. Si hay cámara está burlando. Si es no, increíble. Si no está la cámara burlando, no está. Los F-16 ya están por los cielos de Buenos Aires en el 114 aniversario de creación de la Fuerza Aérea. Es uno de los distintivos de esta mañana. Se debe escuchar, porque viste que el motor de los F-16 son potentes. Se escucha. Sí. Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Así que va a ser una de las postales también de este día. Está en ratito hacemos un poquito la agenda, pero la Fiscalía envió el requerimiento de justificación patrimonial para Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito. Contiene más de 20 preguntas debido a las inconsistencias detectadas en su patrimonio. Alguien me pregunta, ¿pero puede negarse a declarar? No, es obligatorio. Tiene que contestar. Pero puede presentar un escrito. Sí, por supuesto. Sí. Son 20 preguntas y las tiene que responder. Correcto. Le están dando tiempo, digamos. La justicia está haciendo un guiño. Piensen que Adorni es todo bastante obvio, está demasiado todo explícito. Él propio confesó el delito, el propio Adorni. La inconsistencia patrimonial nace de su propia inconsistencia en términos de explicaciones. Pero insisto, es difícil investigar al poder. También alguien me podría decir, bueno, pero Insaurralde nunca fue llamado indagatoria. Es cierto. Pero Insaurralde es el poder. Adorni ocupó un lugar de poder. Son dos cosas distintas también. ¿Puedo decir que cuando Insaurralde no tenga poder lo van a llamar? No, Insaurralde es el poder. Es el que maneja los hilos. Es el poder. Claro. Está con poder, tiene poder, ejerce el poder. No quiere decir que no le toque la mala. De hecho, igual nunca públicamente, por eso públicamente no puede aparecer, no es un producto electoral, pero logró imponer a su sucesor en Lomas de Zamora, maneja todavía resorte de la política de la provincia de Buenos Aires. Pero hay una condena social sobre Insaurralde, yo creo que no puede salir a la calle. Por lo pronto no tiene nada que ver con aquel Insaurralde que emergía en la política como un joven que prometía convertirse en una figura del mundo de la política, al estilo de Massa, casi compitiendo por la novedad, allá por el 2013. De hecho, compitieron enfrentados Massa e Insaurralde hasta que después se volvieron a acercar y tuvieron muchas fotos de fines de años en Pinamar, etcétera, con Daniel Vila y todo lo que ustedes ya conocen. Bueno, 9:54 en la mañana, nos metemos de lleno hacia adelante en lo que viene. Ya está Juan Pablo Barsky, ya llega él, ya llega todo el equipo de No Somos Nadie en la continuidad en Now. Quiero enviar un saludo a todos los oyentes
oyentes que nos están escuchando, valga la redundancia, y además un saludo muy especial para Alicia y Agustín, porque es así, Alicia y Agustín es una pareja de dos personas grandes de mucho tiempo, que están juntos. Alicia me escribe, me dice, Agustín estaba pasando con el control remoto, haciendo zapping como hace siempre, y en el canal 85 de Flow te vio, entonces te queríamos mandar saludos. Ah, sí, te dice dónde te vio. ¿Quiénes son? Alicia y Agustín son los papás de mi primera novia, de María Laura, de Lala, de mi primer amor, digamos, hace 30 y pico de años. O sea, lo conoce. Y me adoran, y yo con Lala dejé de hablar, todo bien, somos ¿Y por qué te adoran si no le hablas a la hija? No, porque justamente siempre creo muy buenos vínculos con los suegros. Qué bueno eso. No, sentimental no, pero cuando me escribió dije, ay, qué lindo, porque yo pasé mucho tiempo ahí. De hecho, mi relación empieza con ella y yo, escuchen esto que es hermoso. ¿Querés que te saquemos de acá? Porque siempre hay Tenemos que ir hacia adelante. Siempre hay alguien que le pasó esto. Yo iba a la casa de Lala a visitarla, la mamá me dejaba entrar y me decía, Agustín se va ahora y vuelve a las 7. Entonces no teníamos tiempo para estar ahí. Cuando venía Agustín estaba todo mal porque era su nena. Claro. Y era su primer novio. Y yo tenía un pánico, pero estaba peor que Cacho Castaña cuando venía Monzón a ver a Susana. Estaba un miedo. Un ejemplo más moderno no había, ¿no? Y después con el tiempo, bueno, me llevaron de vacaciones y es una familia. Bueno, terminaste con la historia. 4 años sentimental. Los quiero mucho. Beso. Fue re lindo. Entonces a Agustín, a Alicia, que hacía unos budines de terror. Pará, ¿y Laura quién es? Y Laura es mi primera novia. Sí, María Laura. Porque Laura lo vio a Paulino. Esa es otra Laura que te vio. Besos, Laura. Sí, dice, lo vi, te vieron, ¿puedo decir? En el Easy de Palermo te vieron. Ah, sí, estuve en el Easy. Easy. ¿Qué estás comprando, gordo? ¿Pero cómo no te saludaron? No, pero quiero saber, ¿en qué andás? Dejalo. ¿Entiendo de qué? ¿Qué andás en el Easy? ¿Qué fuiste a comprar Easy? ¿Cuánto hacía que no iba al Easy? Contá que fuiste a comprar Easy. 9:56, ya viene Juan Pablo. Dale. Está armando una repisa el gordo. Ya sabemos dónde estamos. Ahora miramos hacia adelante. Bueno, algunos temas muy rápidos. Está el arranque del juicio que se está sustanciando contra Piti Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz en 2018. Tenemos 2 reuniones muy importantes, Karina Milei, con los sectores de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Tenemos en expectativa en el día de hoy las declaraciones de Monte Oliva, que va a dar una disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba en horas del mediodía. Veremos qué dice. Alguien, la ministra de Seguridad, que le están pidiendo una interpelación a propósito de los hechos del pasado día miércoles, en medio de la sesión del Senado, el jueves, pasado por la sesión del Senado. Y tenemos además en perspectiva algunos indicadores económicos que se van a conocer, más allá de las perspectivas de lo que va a ser el paro de los universitarios del miércoles, con la movilización incluso del complejo científico-tecnológico. ¿Qué más, Juli? Para hoy lunes tenemos el primer llamado a licitación, la primera licitación de deuda del Tesoro de agosto, o sea, la vamos a conocer hoy. Hoy conocemos el pliego y el miércoles el resultado. Balanza comercial de Japón, que está lejos, pero no nos aplica demasiado a la economía local. Sí nos importa el informe que va a sacar el Banco Central de Brasil, porque es nuestro principal socio comercial. Y hoy hay balances de compañías argentinas. El más importante, el de YPF. Pero también hay balance de Superbiel, entre otras compañías. Muy bien. Paulita. Bueno, hoy hay compromiso del torneo a las 7 de la noche, Banfield ante Belgrano, y a las 9:15, Unión de Santa Fe frente a Central Córdoba. También Racing ya comunicó el parte médico de la lesión de Marco Di Cesare. Diagnóstico, fractura del peroné del tobillo derecho, así que bueno, una lástima realmente para el jugador de la academia que se lesionó ayer frente a Argentinos Juniors. Y vamos a estar atentos también a las primeras imágenes de Thiago Almada, que recuerden llegó 5 de la mañana a Buenos Aires, y bueno, seguramente ya en el transcurso del día vamos a estar viendo algo de él ya con River. Now. X28 activada. Proteger tu casa es muy importante. Confía en los especialistas de X28. Ya monitoreamos miles de hogares en todo el país.